Vamos a continuar nuestra serie que comenzamos la semana pasada en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta aventura que hemos emprendido, ¿ya? Señor nos ayude a poder lograr sacarle el máximo provecho a esta carta. Y vamos a continuar en el capítulo 1. Vimos la semana pasada los primeros 7 versículos, que son lo que llamamos la introducción de la carta. Hoy día vamos a continuar con los versículos 8 al 15. La serie de Romanos lleva por título El glorioso Evangelio de Jesucristo. Eso es, el apóstol Pablo cerna su mirada en el Evangelio. Doctrinalmente explicarnos qué es el Evangelio, pero también prácticamente qué significa vivir con una vida transformada por el Evangelio. Pero hoy día el mensaje lleva por título Pasión por Cristo y su Iglesia. Y esto lo vamos a encontrar en los versículos 8 al 15. Así que voy a dar lectura y le voy a pedir que usted siga ahí la lectura de manera silenciosa, lo que está ahí expuesto, de estos versículos del 8 al 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he puesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti, para darte gracias, Señor, por este alto privilegio que nos concedes de estar en tu casa. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto. Venimos, Señor, a tu casa con un corazón que quiere adorarte, que quiere servirte y que quiere escucharte. Y porque necesitamos, Señor, de tu presencia en nuestra vida, es que te pedimos, Señor, que en esta hora tú hables a nuestro corazón, que tú nos hagas con toda claridad tener qué es lo que tú quieres para nosotros, qué es lo que quieres que hagamos, qué es como quieres que vivamos esta vida como hijos tuyos transformados por el poder de tu Santo Espíritu. Ven a estar en medio nuestro, bendícenos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, hay algo evidente en la vida del apóstol Pablo, es su pasión por Cristo y por la iglesia. Pablo deseaba profundamente bendecir a la iglesia, bendecir a estos hermanos que estaban en Roma. Él quería compartir el Evangelio, compartir las verdades del Evangelio en la vida de estos hermanos. Pero no había podido hacerlo. Y por eso es que él escribe esta carta. La imposibilidad de ir a verlos personalmente, la posibilidad de poder estar en esta iglesia, es lo que hace que Pablo le escriba esta carta. ¿Y por qué Pablo escribe esta carta? Porque Pablo entiende con toda claridad que es necesario para los hijos del Señor que entendamos qué es el Evangelio y las implicaciones que el Evangelio tiene en nuestra vida. Pablo
quería llevar a cabo lo que Jesucristo había encomendado en su vida de apostolado. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada en el versículo 5? ¿Por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Y para qué? Para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Él sabía que había recibido de gracia este servicio, este rol de ser apóstol. ¿Y cuál era su función? Llevar la fe del Evangelio a aquellos que no le conocían. Pablo anhelaba ver a hombres y mujeres de todas las naciones generando en ellos esta fe que Dios produce en los corazones a través de Jesucristo, y así el nombre de nuestro Dios fuera exaltado. ¿Ya? Hermanos, recuerden esto. Pablo odiaba a Jesucristo. No es que Pablo le era indiferente, no. Él, ¿se acuerdan lo que pasó camino a Damasco? Dice Pablo, aún respirando amenazas. Hermanos, la función de la vida de Pablo era perseguir a estos del camino, que fue el nombre inicial que tuvieron los primeros cristianos, ¿cierto? Antes de llamarse cristianos, le llamaban los del camino, ¿ya? Él quería matarlos, quería aprisionarlos y quería matarlos, porque eran unos herejes. Estaban siguiendo un hombre que se decía el Mesías, un hombre que había muerto crucificado. Por lo tanto, el apóstol Pablo quería eliminarlo a todos, pero se encuentra con ese Jesucristo, con el mismo que él perseguía, y su vida es transformada. Y ahora ese odio que había por los seguidores de Cristo y por Jesucristo se transforma en amor, en pasión, en búsqueda de predicar el Evangelio. Esa pasión que consumía a Pablo y controlaba el corazón por Cristo, también Pablo la vertía en la iglesia. Entonces, hermano amado, lo primero que tenemos que aprender de estos versículos es que todos aquellos que decimos amar a Jesucristo, todos aquellos que decimos que tenemos pasión por Cristo, debemos amar y tener pasión por la iglesia por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Ya? Si vamos a Efesios, vamos a ir a Efesios, capítulo 5, versículos 25 y 26, nos dice así el apóstol. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de su palabra. Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que entregarnos por aquellos hermanos que son parte del cuerpo de Cristo. Y es justamente esta idea de la pasión por Cristo y el amor por su iglesia la que vemos en estos pasajes que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer. Yo quiero compartir con ustedes, vamos a ir a Romanos de nuevo, Romanos capítulo 1, versículo 8. En estos versículos del 8 al 15, yo por lo menos vislumbro 3 enunciados que quiero mostrarlos y compartir con ustedes. El primero de ellos está en el versículo 8. Pablo da gracias a Dios por estos creyentes. Eso es lo primero que vemos ahí, en el versículo 8. Luego, en el versículo del 9 al 13, Pablo revela el deseo de ir a visitar a los hermanos. Y luego, al final, en los versículos 14 y 15, Pablo va a decirle a los hermanos qué es lo que motivaba ese anhelo y ese deseo de ir a verlos. Así que estos 3 enunciados es lo que vamos a compartir en esta hora. Vamos al primero. Pablo da gracias por estos creyentes. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Pablo, hermano amado, escribe su carta a los romanos más o menos en el 55 después de Cristo. Años más, años menos. Más o menos en ese contexto histórico, ¿ya? O sea, hermanos, no habían pasado ni 30 años de que Jesucristo había muerto y resucitado y el Evangelio ya había generado una iglesia en la capital del imperio. Y esto había sido vox populis en todo el mundo. Cómo el Evangelio había llegado hasta el mismo palacio del César.
El poder del Señor, la iglesia del Señor ya se había levantado en la capital del imperio. Hermano, Roma no era cualquier ciudad. Roma era la capital del imperio. Ahí estaba el emperador, el dueño de todo el mundo conocido en ese momento. Roma era políticamente, económicamente y estratégicamente la ciudad más importante del mundo. Pero de la misma manera era la ciudad más corrupta, más pecaminosa, más fabricadora de ídolos de todo el mundo. Y en ese lugar el Evangelio genera una iglesia. En ese lugar, en el lugar donde está la corrupción máxima, donde está el pecado elevado a su expresión máxima, ahí hay un grupo de hombres y mujeres que adoran y alaban al Señor. Pablo no había fundado esa iglesia. Pablo ni siquiera conocía a los hermanos, a la gran mayoría de esos hermanos. Pablo quería ir a verlos. Pero ¿sabe qué? Pablo da gracias por esos hermanos. Pero si leemos minuciosamente este versículo 8, nos daremos cuenta que Pablo no da gracias a Dios por los predicadores que están en Roma. ¿Se dieron cuenta, no? Pablo nos dice, te doy gracias a Dios porque tú llevaste hombres fieles allá, porque tú levantaste a hombres que predicaron y le enseñaron a otros. No. Pablo tampoco da gracias por los hermanos fieles que están ahí. Gracias Dios porque hay hombres fieles ahí. No. Pablo le da gracias a Dios. A mi Dios, dice. Primeramente doy gracias a mi Dios. ¿Por qué, hermano amado? Porque Dios es el autor de la fe. Dios es el origen del Evangelio, como vimos la semana pasada, y además es el autor de la fe que está en su corazón y en el corazón de estos hombres. Vamos a Efesios nuevamente. Vamos a ir a Efesios ahora, el capítulo 2, el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, el Evangelio se origina en Dios y nuestra fe en el Evangelio es un regalo de Dios. Por lo tanto, si yo sé que el Evangelio procede de Dios, si mi fe es un regalo de Dios, el único que se lleva toda la honra y la gloria es Él. Nadie más. Si yo no hice nada, usted no hizo nada. Pero fíjense que además dice Pablo, volvamos a Romanos 1:8, 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Hermano, el único mediador, la única forma que usted y yo tenemos de acercarnos al trono de la gracia es a través de Jesucristo el Señor. Mi hermano querido, usted ni yo podríamos acercarnos a Dios a dar gracias si no fuera por la obra de Jesucristo el Señor. El mismo apóstol Pablo, capítulos más adelante en Romanos, nos dirá que gracias al sacrificio de Jesucristo, nosotros tenemos entrada libre, ¿a dónde? Al trono de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ha pagado nuestra deuda con la justicia de Dios. Él es el único mediador. Eso lo dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Él es nuestro mediador. Es el que hace posible que podamos acercarnos al trono de la gracia, habernos reconciliado por Dios, con Dios. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas queridas, la salvación es de nuestro Dios, de principio a fin. Y por lo tanto, Él es el único digno de llevarse toda la honra y la gloria. Pero al mismo tiempo vemos en este pasaje que Pablo se le había encomendado la tarea de promover la obediencia a la fe entre los gentiles, como lo vimos en el versículo 5. Vuelvo a repetir. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones,
por amor de su nombre. Y aquí Pablo se va a introducir en un tema que es el tema más complejo de las Sagradas Escrituras y uno de los temas más importantes que va a tocar el apóstol en esta carta. ¿Cuál es ese tema? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Esta tensión que está desde principio a fin en las Sagradas Escrituras. Dios es soberano, ¿o no? Amén, ¿cierto? Pero eso no implica que yo no sea responsable de los hechos que yo o los demás realizamos. La relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es Dios quien da la gracia de la fe y el arrepentimiento, pero es el hombre el que debe arrepentirse, créelo, ¿no? Usted tiene que arrepentirse, usted tiene que creer, y esto es obra del Señor. No somos títeres de Dios, no somos su robot, Dios nos ha dado libertad. Dios nos regala esa fe que salva y Cristo en la cruz del Calvario compró nuestra salvación al precio de su sangre. Es Dios quien obra soberanamente en el corazón del pecador, pero Él lo hace a través de la predicación del Evangelio. Vamos al versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La Reina Valera dice, a quien sirvo en mi espíritu. Pero fíjense que la Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. A quien sirvo con todo mi corazón en la predicación del Evangelio. ¿Se da cuenta? Dios es el que obra fe en nosotros, pero usa medios para que esto se produzca. Para que nos quede más claro, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, el versículo 21. ¿Qué dice? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo se va a salvar la gente? ¿Cómo va a llegar al conocimiento del Evangelio la gente? Por la predicación del Evangelio, pues, hermano amado. Esa es la forma que el Señor ha establecido. Y en el mismo carta a los Romanos, pero en el capítulo 6, en el versículo 17, Pablo vuelve a repetir, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hay una forma de doctrina. Alguien tuvo que enseñarle a estos romanos la verdad del Evangelio. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y quiero decir inmediatamente que no hay ninguna mente finita que sea capaz de entender esto a cabalidad y que sea capaz de explicarlo completamente. ¿Ya? Para que no nos tratemos de dar vueltas, que pastor, yo no entiendo esto. Sí, mi hermano, yo tampoco. ¿Ya? Cabalmente es imposible. Pero fíjense que la comprensión de estas dos verdades que están en la Biblia ha generado una serie de herejías alrededor de la iglesia. Unos limitando la soberanía de Dios y poniendo al hombre más responsabilidad de lo que tiene, haciéndolos partícipes de la salvación, por ejemplo. La sola voluntad de Dios no sirve, también el hombre participa en la salvación. Herejía arminiana, herejía de otros elementos, incluso de la Iglesia Católica, que dice que la salvación es por fe más obras, ¿ya? Pero también en el otro extremo tenemos otros que limitan la responsabilidad del hombre diciendo, si Dios hace lo que quiere, ¿qué culpa tengo yo? ¿Cierto? Ahí tenemos los hipercalvinistas, que dicen, si yo soy salvo, yo siempre salvo, hago lo que quiero. Y lo que no entendieron nunca, que dice que nosotros fuimos salvados para buenas obras de lo que Dios ya preparó de antemano, no para hacer lo que se nos ocurra, ¿cierto? Bueno, el segundo encabezado, vimos el primero, da gracias Pablo por estos creyentes. El segundo encabezado es, Pablo manifiesta el deseo de visitarlos. Vamos ahora al capítulo 1, ahora al versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo,
de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga a fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hermano, Pablo oraba por estos hermanos y le pedía a Dios que en su voluntad santa y perfecta los dejara ir a ver. Quería ir a verlos. Versículo 11, porque deseo ir a veros. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Este es un deseo de Pablo. Definitivamente Pablo quería ir a Roma a visitar a estos hermanos, pero al mismo tiempo él sabía que esto dependía de la voluntad de Dios. ¿Se entiende nuevamente? ¿Cierto? Pablo sabía que él iba a ir a Roma cuando la voluntad de Dios lo estableciera. Pero ojo, nunca dejó de planificar su proyecto. Oraba, pero también planificaba cómo iba a hacer ese viaje. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo no había podido ir a Roma? Es muy interesante. ¿Qué era lo que le había impedido a Pablo ir a Roma? Para poder tener esa respuesta, nos vamos a tener que ir al capítulo 19. Volvamos a Romanos, pero ahora el capítulo 19, Romanos 15, versículo 19, ahí sí. Pablo dice lo siguiente: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Por qué no había todavía podido ir a Roma? Porque él estaba evangelizando. Él seguía evangelizando ahí, Grecia, todos esos sectores. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no había ido Pablo a Roma? Porque todavía estaba en lugares evangelizando. Estaba evangelizando y tenía que estar en esos lugares. En la mente de Pablo no había contradicciones entre estas dos cosas: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Él hacía planes y oraba. Por eso yo te pregunto, hermano, ¿solo esperas que Dios haga las cosas? ¿O planificas lo que tienes que hacer y oras dejando en la voluntad de Dios que eso suceda o no? Pablo aprendió lo que tú y yo debemos aprender, que si de veras queremos tener pasión por Cristo y su iglesia, debemos aprender a vivir en esta tensión, sabiendo que debemos orar, sabiendo que debemos planificar y que debemos actuar. Por lo que Dios ha decretado que ocurra, va a suceder en el contexto de la actuación responsable de siervos llenos del Espíritu Santo. Fíjense, así lo dice John Piper de una manera muy clara. Dice, si Dios ha decretado que un hombre muera de un balazo, él no va a morir hasta que la bala sea percutada, ¿cierto? Y el que percuta la bala es culpable de haberlo hecho. Es responsable de haberlo hecho. No puede decir, no, es que Dios me dijo que tenía que hacerlo. Estaba en la voluntad de Dios que yo hiciera esto. ¿Ya? Hay una historia en el Reader muy antigua, que es un hombre que estaba listo para recibir una condena a la pena capital, a ser muerto. Y sabía, sus delitos eran muchos, por eso era que el castigo era la condena a muerte. Y como no tenía cómo defenderse, el abogado defensor le dice, el juez es presbiteriano, dile que fuiste predestinado a eso. Entonces cuando le toca decir sus últimas palabras de defensa, dice, yo quiero decirle, señor juez, que Dios me predestinó para que yo matara a toda esa gente. Y el juez le dijo, sí, y a mí Dios me predestinó para condenarte a muerte. ¿Se dan cuenta? Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. ¿Ya? Entonces, con estos componentes tenemos que vivir y actuar.
Por lo que Dios ha decretado, se ocurrirá y va a suceder que en el contexto de esto, de que estos hombres lo hagan. Debemos orar, debemos planificar y debemos actuar. Pero, aquí siempre hay un pero, y esa es la parte bonita de la Sagrada Escritura. Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 13. Este es el pero. Vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comercializaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Ah? Hay personas que son mandadas siempre a planificar, y en el lápiz construyen una empresa, construyen todas las cosas. ¿Sí? Bueno, el Señor dice, ok, tú no controlas nada. Cada vez que tú emprendas algo, siempre tienes que decir, si Dios quiere, yo voy a hacer esto. ¿Ah? Pero tienes que planificar. El esto y el aquello lo tienes que planificar tú. Tú lo tienes que hacer. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿respondió Dios la oración de Pablo? Porque Pablo le estaba pidiendo que quería ir a Roma, ¿o no? ¿Sí? ¿Respondió Dios la oración de Pablo? Sí, pero no en el tiempo que Pablo quería, ni de la forma que Pablo quería. Definitivamente Pablo quería ir a Roma y quería ir a predicar el Evangelio. Quería ver cómo el Evangelio, el poder del Evangelio transformaba la capital romana. Pero Dios no lo hizo cuando Él se lo pidió, ni de la forma que Él se lo pidió. Porque para ser exacto, Pablo fue 2 veces a Roma. Así que uno podría decir, wow, no fue una vez, fue 2 veces. Sí, pero preso. Podríamos decir, hasta lo llevó con escolta. ¿Ah? Y gratis, más encima. Pero él fue preso. Entonces, mi hermano querido, tú que estás orando hoy día y que no tienes respuesta hoy día del Señor, te quiero decir algo. Espera en el Señor. Tenemos que aprender algo. Dios, en su voluntad, es absolutamente más sabio que nosotros. Fíjense, ¿qué hubiese pasado si Dios hubiese respondido la oración de Pablo en el momento que Pablo oró? Si Dios le hubiera dicho inmediatamente, ya Pablo, agarra tus cosas y andate a Roma. ¿Saben lo que hubiese pasado? Que no tendríamos la carta del apóstol Pablo a los romanos, que es la obra magna para el Evangelio. No estaríamos estudiando, esta serie no existiría. Todo lo que vamos a estudiar durante todo este año y parte del próximo no existiría. No tendríamos de qué hablar, no estaría la carta de los romanos acá, porque Pablo no fue a Roma, es que tuvo que mandar esta carta, ¿cierto? Entonces, hermano amado, Dios no es que tarde, no es Dios que no te responda, sino que Dios tiene sus tiempos y sus formas. Y esas son perfectas, no las tuyas. ¿Ya? Mi hermano y hermana querida, esto tenemos que aprenderlo. Debemos esperar en la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios, que es lo mejor. Pero también debemos planificar y actuar. Si vamos al Antiguo Testamento, a Proverbios, capítulo 20, versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Fíjense, los pensamientos con el consejo se ordenan. Planifica, hermano, planifiquen. Todo lo que usted haga, planifíquenlo. Hay unos hermanos y hay personas en la vida que lo que se dedican a improvisar en su vida. Y eso no corresponde. No corresponde. Tú tienes que planificar. Pablo planificaba. Muchas veces sus planes no funcionaron porque Dios cambió esos planes. Pero él lo tenía que hacer. Y fíjense lo que dice Proverbios, capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso quiere hacer todas las cosas, pero no hace nada al final. ¿Ah? Es como aquella persona que le oraba a Dios y decía, Dios, ayúdame, necesito ganarme el premio mayor de la lotería. Y todos los días iba allá
Y un día Dios le dijo, ya, pero por lo menos compra el número. ¿Ah? Es lo mismo, y hermanos que quieren que Dios haga todas las cosas. Y Lutero tenía un dicho maravilloso, o sea, ora y trabaja. Ora et labora. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo del Señor. Orar y trabajar para que el Señor haga su obra. ¿Qué era lo que Pablo quería hacer en Roma, hermanos amados? ¿Por qué tenía tantas ganas de ir a este grupo? Cuando uno lee los versículos, vamos de nuevo a Romanos 1, cuando uno lee aquí estos versículos del capítulo 1, de los versículos 11 al 13 aparecen tres conceptos que Pablo quería hacer. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual. Fíjense, una de las primeras cosas que quería era fortalecer la fe de estos hermanos transmitiendo un don espiritual. Fíjense, ¿qué más dice? A fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados. ¿Qué otro más? Querían ser mutuamente confortados en la fe. Y posteriormente para ver si podía obtener fruto de fe. Versículo 13. Entonces hay tres cosas que Pablo quería hacer. Fortalecer en su fe a través del uso de los dones, ser mutuamente confortados y cosechar algún fruto de salvación. Hermano, no olviden que Pablo no conocía a la mayoría de estos hermanos. Por lo tanto, no quería ir porque tenía amigos íntimos allá y quería pasar un buen rato con ellos. No los conocía. Quería manifestar los dones que el Señor le había entregado y llevarlos para bendecir a estos hermanos. Hermano amado, cuando tú vienes a la iglesia, oras al Señor para pedirle, Señor, ayúdame a bendecir a un hermano con el don que tú pusiste en mi corazón. ¿Eso es lo que hay en tu corazón, hermano amado? ¿O vienen los domingos nomás únicamente a escuchar la palabra del Señor? Fíjense, esto es fundamental y eso es lo que dice Hebreos 10:25. Dice, no dejéis de congregaros, porque ustedes tienen que exhortarse y afirmarse en la fe. Hermano amado, tú tienes que venir aquí con el firme propósito de bendecir a otro, de bendecir al hermano que está al lado tuyo con lo que Dios te entregó. Y hablo más allá de un elemento económico, con los dones que el Señor te entregó, con la oración, con la compañía. Pablo no conocía a estos creyentes, pero quería bendecirlos porque amaba al Señor, porque amaba a su iglesia y quería ver la imagen de Jesús en cada uno de ellos. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Hermano, el apóstol Pablo, hermano, el autor de 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, el que recibía dirección propia de Jesucristo, revelación de Jesucristo, él recibía directamente. El apóstol Pablo necesitaba ser confortado por los hermanos, hermano. Él no solo quería bendecirlos, también quería ser bendecido por los hermanos. Hermano, por favor, Pablo era un cristiano como tú y como yo, con luchas, con tentaciones, con debilidades. Fíjense que cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, él dice, yo la escribo con temor. Yo estuve frente a ustedes con temor y temblor, en debilidad. Hermano, saque a los pastores de la lista de superhéroes de Marvel. ¿Por qué no? Todos nosotros necesitamos del hermano. Necesitamos de su aliento, de su compañía. Vamos a 2 Corintios, por favor, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiso decir Pablo aquí? Bueno, en la tradición greco-romana y en el tiempo que estaba acá, se hacían unas vasijas de barro donde al interior se escondían los tesoros.
¿Sabe por qué? Porque si un ladrón veía una vasija común, no le iba a llamar la atención y no iba a buscar el tesoro ahí. Una vez me dijeron a mí, cuando usted salga de su casa y tenga algo valioso, déjelo en la cocina, porque ahí no se meten los ladrones. No le interesan los ladrones. Métalo entre medio de los platos ahí de la despensa, donde están ahí la harina y las cuestiones, métalo ahí entre medio. Esto es lo mismo. Y es como nosotros, esto es lo mismo que hacemos nosotros. ¿Se acuerda los chanchitos de greda? Donde guardamos la alcancía, ¿sí? Esto es lo mismo. Guardamos los tesoros en vasijas de barro. ¿Pero qué hay que hacer para sacar el tesoro? ¿Qué hay que hacer para sacar la platita del chanchito? Hay que romperlo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aquel hombre, aquella mujer que quiere servir al Señor, va a sufrir. ¿Se acuerda qué le dijo Jesús a Ananías con respecto a Pablo? Porque Ananías no quería. No, ¿estáis seguros, Señor, que tengo que ir a bendecirlo? Este ha matado a muchos. ¿Estás completamente seguro de lo que nos está diciendo? ¿Qué dijo el Señor? Yo voy a mostrarle a este lo que tiene que sufrir por mi causa. Hermano, el que quiera servir al Señor va a sufrir. Porque para sacar el tesoro hay que romper el chanchito. Hay que romper la vasija de barro. La razón de que Cristo te puso en una iglesia es para que puedas bendecir a otros mientras esos otros hermanos te bendicen a ti. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Que la razón por la que Cristo te trajo a esta iglesia es para bendecir a otros y que esos hermanos te bendigan a ti. Esa es la función. Tú debes tomar la decisión de conectarte con el cuerpo o de lo contrario te vas a estancar en tu vida cristiana y perderás el enorme privilegio de bendecir a otros. ¿Escuchó? Tú tienes que decidirte unirte a otros. No esperes que te unan. No, tú tienes que decidirte conectarte con otros, bendecir a otros. Hay dos mares ahí cerca de donde vivía nuestro Señor Jesucristo que son importantes. Uno es el Mar Muerto y otro es el Mar de Galilea. La diferencia de que uno tiene mucha vida y entrega muchos bienes, que es el Mar de Galilea. Pero el Mar Muerto, tal como dice su palabra, es muerto. Y una de las razones por qué es muerto, no es una, son varias, pero una de las razones más importantes es que en ese mar solo recibe el agua que llega a ese lugar y no le entrega en ningún lado. Por lo tanto, al recibir, la salinidad sube y por lo tanto ningún ser vivo puede estar en ese lugar. Pero el Mar de Galilea llega del norte todo el río y después lo entrega en el sur. Entonces aquí hay una verdad espiritual para usted y para mí. ¿Qué tipo de mar quiere ser usted? ¿Un mar que viene los domingos a puro llenarse? Porque ese es el Mar Muerto, se los digo de inmediato. O ese mar que se llena, pero de la misma manera es una caja de resonancia que envía el mensaje a otros después. Porque ese es el Mar de Galilea. Y el tercer punto que voy a ver brevemente es la motivación de Pablo para visitarlos. ¿Por qué Pablo quería visitar a estos hermanos? Versículo 14. Volvemos a Romanos capítulo 1. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Hermano amado, Pablo dice soy deudor. Él tiene una deuda con respecto al Evangelio. Pero, ¿por qué? ¿A quién le debe Pablo? Fíjense, esta pregunta es clave. ¿A quién le debe Pablo? La primera respuesta es decir, a Dios. No. Porque nuestra deuda con Dios ya fue pagada por Jesucristo el Señor. Yo no le debo. Cristo pagó la deuda. ¿Saben cuál es la deuda que Él siente? La deuda la tiene con gentiles y no gentiles, con sabios y no sabios. La Reina Valera contemporánea lo traduce como bárbaros. ¡Wow! Bárbaros. Los griegos veían a todos los que no eran griegos como bárbaros. Y la palabra bárbaro es onomatopéyica, que significa
que significa lo que dice. Bárbaro viene de esto, decía bla, 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 o sea, que no hablaban ni decían ni una estupidez, pues decían pura estupidez, bla, 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 bla. Eso eran bárbaros. ¿Ya? Entonces, Pablo dice, ¿sabe? Yo me siento deudor a ellos. ¿Y por qué, hermano amado? ¿Por qué él se sentía deudor? Porque Pablo entendía lo que Dios había hecho en su vida, hermano amado. Hermano, recuerda, si tú no te has visto como un pecador que lo único que merecía es el infierno y que en ese lugar, en esa condición, Dios puso sus ojos de amor en ti, que en ese lugar, en el infierno mismo, Dios puso compasión en ti y te transformó y te sacó del reino de las tinieblas a la luz, nunca vas a entender lo que el Evangelio ha hecho por ti. Por eso Pablo dice, yo soy deudor. Hermano, aquel que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, ve a la gente de allá afuera y dice, yo les debo. Yo soy deudor de ellos porque yo conozco la verdad del Evangelio, porque yo sé que el Evangelio salva, porque yo sé que Jesucristo murió por mí, porque yo sé que hoy tengo vida eterna. Y le debo a esos que están afuera el mensaje del Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo soy deudor, hermano, tú y yo somos deudores y no debe pasar un minuto sin pagar esa deuda. Porque la gente que está allá afuera se muere minuto a minuto y se va al infierno. ¿Entiende eso, no, hermano amado? Y yo soy deudor, dice Pablo. Y no porque sea apóstol, sino porque Cristo le transformó. Cristo hizo esa obra. Nosotros, hermano amado, debemos entender este concepto. Y por eso usted leyó esa lectura alternada que parecía tan rara, ¿cierto? ¿No? ¿Qué tenía que ver con la cara? Se equivocó el pastor. ¿Qué tenía que ver los leprosos con romanos? Bueno, ¿se da cuenta, no? Contexto. El pueblo de Israel es sitiado por los sirios. Se están muriendo de hambre. Usted sabe que los leprosos no podían entrar al campamento. No podían estar en ese lugar, tenían que estar fuera. Y los leprosos dicen, lo estamos muriendo de hambre. Nos vamos a Israel porque están muertos de hambre también. Aquí nos vamos a morir. ¿Sabes qué? Vámonos de los sirios. Si nos matan, da lo mismo, que nos vamos a morir igual, pero a lo mejor se compadecen de nosotros y nos dan algo de comida. Y parten. ¿Y con qué se encontraron los sirios? Con estos leprosos, estos 4 leprosos, que Dios había asustado a los sirios y se habían arrancado. Y habían arrancado tan rápido que habían dejado todo. Caballo, asno, comida, ropa, tesoro. Arrancaron, como dicen, con lo puesto. ¿Ah? Y llegaron y no había nadie y empezaron a comer como no habían comido nunca en su vida. Pero en la mitad de la comida, dice, esto es malo lo que estamos haciendo. Esto es malo. Vamos de nuevo, porque hay una parte acá. Vamos a Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 7. De los versículos 13 en adelante, ¿cierto? Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí la plata, oro, vestido y se fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí tomaron y fueron y lo escondieron. El sollo el pide, ¿no? Encontraron todo ahí. Versículo 9. Luego se dijeron el uno a otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Hermano, ¿está entendiendo esto, no? Que allá afuera la gente se muere y nosotros tenemos la buena nueva y callamos. Nosotros tenemos la buena nueva. Hay alimento, hay banquete. Usted viene domingo aquí y se llena de un banquete espiritual y la gente allá afuera se muere de hambre. Eso es lo que está diciendo acá estos elementos. ¿Se acuerdan en Hechos 4 cuando le dicen a los apóstoles, ustedes no pueden predicar en nombre del Evangelio? No pueden. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? No podemos callar. No podemos callar lo que hemos visto, de lo que somos testigos. Hermano, ¿tú puedes callar? ¿Puedes callarte esta buena noticia que tú conoces?
Por supuesto que no podemos callarnos. Por eso que Pablo vuelve acá en el versículo 15 a decirles, Romanos 1, 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros los que estáis en Roma. Pablo estaba ansioso de pagar la deuda en Roma y decirles que hay perdón en Cristo Jesús. Y esto no solo a los no creyentes, también a los creyentes, porque estoy deseoso de ir a ver a vosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio no solo salva, el Evangelio también santifica. Por eso que también tenemos que siempre estar en esto. Por eso, permíteme preguntarte esto. ¿Tú percibes en ti esta misma pasión que hubo en el apóstol Pablo por Cristo y por su iglesia? ¿Tienes ganas de bendecir a otro con los dones y talentos que Dios te ha dado? ¿Es la meta de tu vida poder alcanzar aquello para lo cual fuiste alcanzado? Mi hermano, mi hermana querida, ¿a ti te asombra el Evangelio? Porque ¿sabes qué? Ya que ese Evangelio es el que irá siendo hasta que Cristo venga el poder de Dios para salvación. Y nosotros no podemos callar. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, agradecidos estamos por esta tu palabra y queremos pedirte, Señor, tu bendición. Perdónanos, Señor, por cuántas veces que hemos callado. Perdónanos, Señor, por todas esas veces que no hemos proclamado tu nombre a aquellos que tanto lo necesitan. Pero bendícenos, Señor, en esta hora y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén.